¿Pensabas que el mayor riesgo en el mercado era un mal análisis? Estabas equivocado, más allá de las gráficas, existe una guerra invisible. Hoy te revelaré 7 atracos financieros tan colosales que hicieron temblar a la Reserva Federal, al FBI y a Wall Street. Francotiradores digitales que, con paciencia letal y una sola línea de código, estuvieron a punto de quebrar la economía mundial. Quédate, ajusta tu mira, porque empezamos. Caso número 1, el atraco de los 1.000 millones y la impresora rota, el hackeo al SWIFT. Febrero de 2016. El objetivo no es un banco comercial, ni un intercambio de criptomonedas de dudosa reputación. El objetivo es la fortaleza financiera más sagrada y protegida del planeta, la Reserva Federal de los Estados Unidos en Nueva York. Y quienes están a punto de atacarla, no van a disparar una sola bala. Van a utilizar el arma más devastadora del siglo XXI, la red SWIFT. Imagina la red SWIFT como el sistema nervioso del dinero mundial. Es el canal encriptado que los bancos centrales usan para transferir miles de millones de dólares cada segundo. Hackear el SWIFT se consideraba simplemente imposible. Pero los atacantes no intentaron romper la bóveda de la Reserva Federal. Aplicaron la paciencia de un francotirador. Se infiltraron en el eslabón más débil de la cadena, el Banco Central de Bangladesh. Durante todo un año, los atacantes operaron en las sombras. No robaron nada al principio. Se limitaron a observar. Estudiaron los horarios de los empleados, aprendieron la jerga financiera exacta de las transferencias internacionales y, lo más aterrador de todo, instalaron un malware diseñado a la medida para alterar el software de las impresoras del banco. Sí, las impresoras. Llegó el jueves 4 de febrero. El momento de apretar el gatillo. En Bangladesh, el fin de semana comienza el viernes. En Nueva York, los bancos cierran el sábado y el domingo. Esto le daba a los atacantes una ventana de 3 días de ceguera institucional absoluta para ejecutar la mayor sangría de capital de la historia. En absoluto silencio, enviaron 35 órdenes de transferencia fraudulentas a la Reserva Federal de Nueva York, solicitando mover casi 1.000 millones de dólares del gobierno de Bangladesh hacia cuentas fantasma en Filipinas y Sri Lanka. Para borrar su rastro, el malware que habían diseñado apagó las impresoras de confirmación en Bangladesh. Mientras casi 100 millones de dólares se evaporaban en el ciberespacio, en las oficinas del Banco Central solo había pantallas en negro y un silencio sepulcral. Nadie se dio cuenta. La ejecución fue de una precisión milimétrica. Pero el mercado siempre tiene un factor caótico. Lo que detuvo el robo de los 1.000 millones completos no fue un cortafuegos militar, ni un algoritmo de seguridad de la Reserva Federal. Fue un simple y ridículo error ortográfico. En una de las transferencias hacia Sri Lanka, los hackers escribieron mal la palabra Foundation, escribiendo Foundation. Un empleado de un banco intermediario en Alemania notó la letra equivocada, detuvo la transacción y encendió las alarmas globales. Aún así, 81 millones de dólares desaparecieron para siempre en los casinos de Manila, lavados en mesas de baccarat de alto riesgo. Este caso demostró una realidad espeluznante: no importa si tienes la bóveda de titanio más segura del mundo financiero, si alguien con la paciencia suficiente encuentra una simple impresora mal configurada, tu imperio puede colapsar en un fin de semana. Caso número 2, los cajeros automáticos poseídos y la banda Karbanak, el atraco invisible. A finales de 2013, la policía en Kiev, Ucrania, se encontró con un misterio que desafiaba toda lógica financiera. Las cámaras de seguridad de las calles captaban escenas dignas de una película de terror tecnológico. A altas horas de la madrugada, cajeros automáticos solitarios comenzaban a escupir fajos de billetes por sí solos, sin que nadie introdujera una tarjeta, sin que nadie tocara un solo botón. Segundos después, figuras encapuchadas se acercaban, recogían el efectivo del suelo y desaparecían en la oscuridad. Los bancos pensaron que era un simple fallo mecánico. Estaban mortalmente equivocados. Era la fase final de ejecución de la banda Karbanak, un sindicato de cibercrimen tan sofisticado que logró robar más de 1.000 millones de dólares a 100 bancos diferentes en 30 países. Y lo hicieron operando desde las entrañas mismas del sistema. Su método de infiltración no fue un ataque frontal. Utilizaron la paciencia letal de un depredador. Enviaron correos electrónicos con documentos infectados a empleados bancarios específicos. Cuando un solo empleado abría el archivo, Karbanak entraba a la red interna. Pero aquí es donde el caso se vuelve espeluznante: no robaron el dinero de inmediato. En lugar de eso, se sentaron en la red durante meses, en absoluto silencio. Instalaron software para grabar en video las pantallas de los administradores del banco. Querían aprender. Observaron cada clic, cada contraseña tecleada y cada procedimiento interno. Aprendieron cómo operaba el banco mejor que los propios empleados. Una vez que conocían perfectamente el terreno, llegó el momento de apretar el gatillo. Y su estrategia fue una obra maestra de manipulación contable. No transferían dinero de la nada, que inflaban los saldos reales. Si una cuenta tenía $1.000, Karbanak alteraba el registro interno para que mostrara 10.000. Luego, transferían los 9.000 de diferencia a cuentas en paraísos fiscales. El cliente legítimo nunca notaba la falta de fondos, y el sistema contable del banco cuadraba perfectamente.
Pero el golpe final, la humillación absoluta al sistema bancario, era el secuestro de los cajeros automáticos. Hackearon la red central para ordenar a máquinas específicas que liberaran efectivo a una hora exacta, sincronizada al milisegundo. Abajo, en la calle, sus mulas de dinero, llamadas caches, solo tenían que estar paradas frente a la máquina en el segundo indicado para atrapar el botín. Durante 2 años, Carvanac trenó bóvedas enteras como un fantasma digital. Demostraron que el mayor peligro para tu dinero no está en la calle, está en el código. Y que, con la suficiente paciencia, cualquier sistema blindado puede ser obligado a abrir sus puertas desde adentro. Caso número 3, el asalto al corazón de Wall Street y el francotirador de datos, el hackeo a JP Morgan Chase. Verano de 2014. JP Morgan Chase no es solo un banco, es la institución financiera más poderosa de los Estados Unidos. Gastan más de $250 millones al año exclusivamente en ciberseguridad. Sus servidores son fortalezas digitales consideradas impenetrables. Pero en el mundo del espionaje financiero, el tamaño de la armadura no importa, lo que importa es la paciencia del francotirador que busca la única grieta expuesta. Un sindicato cibercriminal, operando desde las sombras y liderado por Giri Selon, decidió apuntar directamente a la corona de Wall Street. Sabían que un ataque frontal contra los sistemas principales de JP Morgan sería un suicidio digital. Así que buscaron el punto ciego. Y lo encontraron en un servidor secundario, olvidado y desactualizado, un servidor que la corporación usaba para gestionar un evento corporativo y que no tenía activada la autenticación de 2 pasos. Esa diminuta fisura fue suficiente. Una vez dentro, los hackers no activaron ninguna alarma. Se movieron lateralmente por la inmensa red corporativa con la cautela de un fantasma. Durante semanas, escalaron privilegios en absoluto silencio hasta obtener acceso de nivel de administrador a más de 90 servidores del banco. Tenían las llaves del reino. Pero aquí es donde la mente del atacante se vuelve verdaderamente aterradora. No intentaron transferir el dinero de las cuentas. Sabían que intentar mover miles de millones congelaría el sistema y alertaría al FBI de inmediato. En su lugar, robaron algo mucho más letal y silencioso, información. Extrajeron los nombres, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono de 83 millones de clientes. Prácticamente la mitad de los hogares de Estados Unidos. ¿Para qué querían esos datos? Para ejecutar la operación de manipulación bursátil más masiva de la década. Utilizaron esa gigantesca base de datos para lanzar campañas hiperdirigidas, promocionando acciones de centavo, empresas fantasmas sin valor real que ellos mismos habían comprado previamente por fracciones de un centavo. Al bombardear a la élite financiera de los clientes de JP Morgan con recomendaciones falsas pero sumamente creíbles, crearon una demanda artificial monstruosa. El precio de esas acciones basura se disparó verticalmente en cuestión de horas. Y justo cuando la víctima promedio entraba al mercado creyendo que haría la inversión de su vida, los atacantes apretaron el gatillo. Vendieron todas sus posiciones en la cima exacta. Se embolsaron cientos de millones de dólares limpios e indetectables, mientras el precio colapsaba y los inversores minoristas lo perdían absolutamente todo. El hackeo a JP Morgan paralizó a Wall Street porque demostró una verdad cruda: el botín más grande en la era digital no siempre es el efectivo guardado en la bóveda, a veces, el arma más destructiva es usar la propia base de clientes del banco para manipular el libre mercado. Caso número 4, el caos perfecto y la cortina de humo, el ataque al Banco de Chile. Mayo de 2018. En el arte de la guerra y en los mercados financieros, la herramienta más letal no siempre es la fuerza bruta, a veces, la verdadera arma es la distracción. Un francotirador experimentado sabe que, si genera el caos suficiente en un lado del campo de batalla, nadie mirará hacia donde realmente apunta su rifle. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió al Banco de Chile, en uno de los atracos más psicológicos, destructivos y brillantes de la historia bancaria. Era una mañana de jueves ordinaria cuando, de repente, las pantallas de miles de empleados del banco comenzaron a parpadear y apagarse. En cuestión de minutos, el pánico absoluto se apoderó de las oficinas centrales y de todas las sucursales del país. Los sistemas de cajas, las terminales de atención al cliente y los servidores internos colapsaron simultáneamente. Más de 9.000 computadoras quedaron completamente inutilizadas, bloqueadas por un virus destructivo conocido como Kill Disk, diseñado exclusivamente para borrar discos duros y aniquilar información. El departamento de ciberseguridad del banco entró en modo de crisis total. Desconectaron servidores, apagaron redes y movilizaron a cientos de ingenieros para contener lo que parecía ser un ataque de sabotaje masivo. Todos los ojos, todos los recursos y toda la atención de la institución estaban enfocados en salvar las computadoras muertas y restaurar el servicio para los clientes enfurecidos. Pero ese era exactamente el plan. El virus destructivo no era el ataque real, era solo una gigantesca cortina de humo. Una bengala cegadora lanzada en medio de la noche. Mientras todo el banco corría desesperado intentando apagar el incendio en las sucursales, los atacantes reales estaban operando en el más absoluto silencio, en las sombras más profundas de la red corporativa. Habían logrado infiltrarse en el sistema SWIFT, la red internacional de transferencias de alto nivel. Sin que nadie los vigilara, porque todos estaban distraídos con las pantallas rotas, comenzaron a emitir decenas de transacciones fraudulentas hacia cuentas fantasmas en Hong Kong.
Operaron con una frialdad espeluznante. Aprovecharon cada segundo de ceguera institucional que ellos mismos habían provocado. Para cuando el banco finalmente logró estabilizar sus sistemas básicos y se dio cuenta de que el virus era solo un señuelo, ya era demasiado tarde. Los francotiradores digitales habían apretado el gatillo, empacado su equipo y desaparecido sin dejar rastro. $10 millones se evaporaron en el éter financiero internacional. El asalto al Banco de Chile demostró una regla de oro escalofriante para cualquier operador del mercado: cuando el sistema te muestra un desastre evidente y ruidoso, nunca mires la explosión, busca siempre quién se está llevando el dinero en silencio por la puerta trasera. Caso número 5. El interruptor fantasma y el saqueo simultáneo, el hackeo al Banco Cosmos. Agosto de 2018. Pune, India. Lo que estás a punto de escuchar desafía toda la arquitectura de seguridad del sistema financiero global. No fue un robo a una sucursal, no fue una estafa corporativa. Fue un asalto sincronizado a escala planetaria, ejecutado con la precisión de un reloj suizo y la frialdad de una operación militar. El objetivo, el Banco Cosmos. En la infraestructura bancaria moderna, cuando introduces tu tarjeta en un cajero automático, la máquina envía una señal encriptada al servidor central del banco para verificar tus fondos. Si la respuesta es positiva, escupe el dinero. Es una validación que ocurre en milisegundos. Pero, ¿qué pasaría si un francotirador digital logra interceptar esa comunicación, corta el cable del servidor legítimo, y conecta su propia máquina de respuestas falsas? Eso fue exactamente la genialidad letal de este ataque. Los hackers no intentaron destruir el núcleo del banco, sabían que activaría alarmas inmediatas. En su lugar, se infiltraron en el sistema intermedio e instalaron lo que los expertos llaman un proxy switch. Un interruptor fantasma. En un instante crítico, aislaron al banco de la red mundial de Visa, y tomaron el control total de las autorizaciones. El banco quedó ciego y sordo, pero el sistema seguía operando bajo las órdenes del enemigo. A partir de ese segundo, el servidor de los atacantes comenzó a aprobar cada transacción, sin importar si la cuenta no tenía un solo centavo, o si la tarjeta era un simple plástico clonado. A cada petición de retiro, la máquina falsa respondía automáticamente: transacción aprobada. Y entonces, llegó la orden final. En usos horarios completamente distintos, miles de mercenarios del dinero físico se acercaron simultáneamente a cajeros automáticos en 28 países diferentes. Desde Canadá hasta Hong Kong, desde Dubái hasta Londres. En tan solo 2 horas de caos silencioso, realizaron más de 14.000 retiros coordinados. Mientras los ejecutivos del banco en la India miraban sus monitores sin detectar ninguna fuga en las cuentas principales, casi $14 millones en billetes reales estaban siendo extraídos en las calles de medio mundo. Cuando finalmente lograron restablecer el puente de comunicación y apagar el sistema, las mulas ya se habían dispersado en las sombras. Este caso dejó una lección espeluznante para la banca moderna: en la era digital, no necesitas entrar a la bóveda para vaciarla, solo necesitas secuestrar el sistema que autoriza la apertura de la puerta. Caso número 6. El francotirador de las palabras y el pánico de las máquinas, el hackeo a The Associated Press. Abril de 2013. El mercado financiero más grande del mundo, dominado por máquinas y algoritmos ultrarrápidos, está a punto de ser doblegado por una sola frase. $136.000 millones van a evaporarse en cuestión de 3 minutos, y el arma utilizada no será un virus informático complejo, ni un troyano plantado en la Reserva Federal. Será un simple mensaje de texto. En la era moderna del trading institucional, la velocidad lo es todo. Las grandes firmas de Wall Street ya no confían en humanos para leer las noticias. Tienen supercomputadoras, ejércitos de bots programados para escanear titulares en tiempo real, interpretar palabras clave como guerra, terrorismo o crisis, y ejecutar ventas masivas en fracciones de milisegundo. Un grupo de ciberdelincuentes, conocido como el Ejército Electrónico Sirio, entendió esta vulnerabilidad algorítmica a la perfección. Como verdaderos francotiradores, sabían que si quieres causar el caos absoluto, no atacas la bóveda del banco, atacas la mente del sistema. Y la mente de Wall Street se alimenta de información. En lugar de intentar penetrar los cortafuegos de la bolsa de valores, hackearon la cuenta de Twitter de la agencia de noticias más antigua y respetada del planeta. The Associated Press. A la 1:07 de la tarde, publicaron una sola oración que heló la sangre del mundo entero. Última hora, 2 explosiones en la Casa Blanca y el presidente está herido. Los analistas humanos tardaron varios minutos en encender la televisión y verificar si la noticia era real. Pero los algoritmos no tienen ojos, y no tienen dudas. En el exacto milisegundo en que las palabras explosión y Casa Blanca cruzaron los cables de fibra óptica, los bots de alta frecuencia entraron en un pánico ciego y absoluto. Comenzaron a liquidar posiciones bursátiles a una velocidad aterradora. El índice Dow Jones se desplomó en una violenta caída libre. Pantallas rojas inundaron los pisos de operaciones. $136.000 millones desaparecieron del mercado de valores en un parpadeo. Mientras el mundo real contenía la respiración, los verdaderos operadores en las sombras, que presuntamente habían tomado posiciones en corto masivas instantes antes del tweet, observaban cómo el mercado colapsaba exactamente según su diseño.
absorbiendo ganancias monumentales en la caída. Apenas 3 minutos después, la agencia de noticias logró recuperar el control de su cuenta y desmintió el ataque terrorista. Las computadoras leyeron la corrección y el mercado rebotó casi con la misma violencia con la que había caído. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. Este caso desveló una verdad espeluznante sobre el trading moderno. Hemos construido un sistema tan automatizado, tan hiperreactivo y dependiente de los datos, que el apocalipsis financiero no requiere de un ejército, solo requiere de un hacker desde una computadora portátil, y menos de 140 caracteres. Caso número 7. La bomba de tiempo en el motor del mundo, la infiltración al Nasdaq. Octubre de 2010. Para el caso final de esta serie, tenemos que mirar hacia el motor absoluto del capitalismo mundial. El objetivo ya no es un banco, ni un intercambio de criptomonedas, ni siquiera la Reserva Federal. El objetivo es el núcleo informático donde se compran y venden las empresas más poderosas del planeta, la bolsa de valores del Nasdaq en Nueva York. Imagina la mente de un verdadero francotirador operando al más alto nivel. Si quieres doblegar a todo un imperio, no atacas a las tropas una por una. Apuntas directamente al corazón. Un grupo de hackers de élite, operando desde las sombras de Europa del Este, logró lo que el gobierno de los Estados Unidos consideraba matemáticamente imposible. Rompieron las defensas perimetrales del Nasdaq y entraron al sistema central. Pero la parte que aterrorizó a la NSA, al FBI y al Pentágono no fue cómo lograron entrar, fue lo que hicieron una vez adentro. O mejor dicho, lo que no hicieron. No robaron números de tarjetas de crédito. No desviaron fondos hacia paraísos fiscales. No ejecutaron operaciones de alta frecuencia para hacerse millonarios en un día. En lugar de eso, se movieron por los servidores centrales como fantasmas, evadiendo los escudos de seguridad militar y observando el flujo de miles de millones de dólares en tiempo real. Y entonces, plantaron una bomba. Los analistas forenses del gobierno estadounidense descubrieron un malware complejo, oscuro y letal escondido en las profundidades de la red del Nasdaq. Era un código destructivo, un explosivo digital que tenía similitudes escalofriantes con armas cibernéticas de grado militar. Estaba diseñado no para espiar, sino para aniquilar. Si los atacantes hubieran apretado el gatillo, el malware tenía la capacidad de borrar los registros de propiedad de millones de accionistas, paralizar el motor de emparejamiento de órdenes y provocar un colapso total y absoluto en la segunda bolsa de valores más grande del mundo. El daño económico habría enviado al planeta entero a una recesión instantánea. ¿Por qué no lo detonaron? Hasta el día de hoy, es uno de los secretos mejor guardados de la inteligencia estadounidense. Algunos informes desclasificados sugieren que fue una prueba de poder, una demostración de fuerza. Simplemente querían dejar claro que tenían el dedo puesto en el interruptor de apagado del sistema financiero global. Este caso cierra nuestra serie demostrando la máxima regla de supervivencia en el trading moderno. En las más altas esferas del mercado de valores, el mayor peligro no es que tu análisis falle. El terror absoluto es darte cuenta de que el terreno donde operas puede ser destruido en un milisegundo por un francotirador invisible que, esta vez, simplemente decidió perdonarte la vida. El sistema es de cristal. En el mercado, si no logras ver al francotirador, es porque te está apuntando a ti. ¿Cuál de estos 7 atracos te pareció el más escalofriante? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a Hugo FX Pro, deja tu like, y nos vemos en el próximo video.